Ok, muy bien. Buenos días. Les saludamos otra vez más desde la Comisión de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión tenemos un tema interesante del cual queremos hablar. Estamos en diciembre del año 2024. Tengo algunos invitados el día de hoy. Agradezco que hayan venido. El tema del día de hoy es detrás de la bata, que se relaciona un poco con el tema de la conmemoración del Día Internacional del Médico. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos una mesa redonda especial. Me acompañan los dos colegas que les comentaba, que son, como ustedes pueden percibir, somos de diferentes generaciones, ¿no? Nos van a compartir un poco sus experiencias para ver cómo va esta transición de la medicina con el tiempo, ¿no? Vamos a ver sus opiniones, sus visiones y vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de esto, ¿no? En relación al trato con los pacientes, a la educación y algunos tópicos más. En el diálogo también vamos a entender cómo la enseñanza médica ha evolucionado y qué podemos esperar en el futuro en este campo tan fundamental, porque nos quedan muchas dudas, ¿no? Es lo que va a ocurrir hacia adelante. Ok, entonces el día de hoy empiezo de mayor a menor, no es la jerarquía que vamos a usar hoy día. Entonces, en primer lugar, le tenemos al doctor Fernando Astudillo. Muchas gracias por venir el día de hoy, agradezco mucho su presencia. Un médico de 42 años de experiencia, quien terminó su carrera en el 82. Tenemos también a la compañera egresada de medicina, médica joven, que está justamente egresando en estos, ya es una egresada y en poco tiempo va a recibir su título, es Génesis Vaca. Y, bueno, yo voy a estar en mitad. Mi nombre es Edison Jaramillo. Mi nombre es Edison Jaramillo, soy un médico de 19 años de experiencia, al momento docente aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de medicina. ¿Ok? Vamos a comenzar con el diálogo. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué les inspiró a elegir esta carrera? Empezamos con Génesis. Ya, muchas gracias por la invitación realmente no podría decir como una situación en específico, pero yo sí tuve muchas dudas, muchas preguntas del momento de elegir mi carrera universitaria. Es chistoso, pero medicina no era como mi primera opción. Pero luego como de muchos procesos, muchos pensamientos y así, pues se abrió la oportunidad de estudiar esta carrera. Al inicio, no voy a mentir, como que tuve un montón de dudas, pero creo que ya encontré un poco de inspiración porque me sentí como en el lugar correcto. Trataba de pensar como ya en otras opciones o en otras carreras, dedicarme a algo más, y ya hubo un momento en el que dije como que no, es aquí, solamente lo sentí como el lugar correcto. Y ya. Bueno, muchas gracias. Yo creo que fue el entorno en el que vivía. Mi padre era médico y entonces lo acompañaba pues a sus trabajos en los hospitales en la ciudad de Riobamba, trabajo comunitario que hacía también a través de las escuelas radiofónicas populares en cantones de la provincia de Chimborazo. Y luego pues ya aquí en Quito también, cuando vinimos a vivir acá, porque papá se trasladó a ser profesor en la facultad y en el hospital San Juan de Dios, entonces ese medio, ese entorno siempre creo que fue lo que me impulsó a estudiar medicina y ya continúa pues desde ese momento mismo. En alguna parte de mi vida incluso manifesté que quería ser médico como mis mayores y creo que eso lo cumplí. Bueno, yo, ¿por qué escogí? No sé si les he contado, pero yo quería hacerme primero, era parte de una congregación católica. Mi colegio era el marista, entonces yo quería hacerme hermano marista. Estuve en acompañamiento, todo era, en ese tema, en ese punto era la vocación de servicio. Hacía misiones, acompañaba a los demás. Mm, Tengo mi cierta reserva con el tema de algunas instituciones, ¿no? Pero definitivamente que la manera en la que podía encontrar yo mi vocación ayudando a los demás, que creo que se va perdiendo con el tiempo, pero en ese momento definitivamente vocación de servicio era medicina. No había otra opción, era el mejor lugar desde donde yo podía hacer mi trinchera para acompañar a los demás. Es que al inicio es súper común eso. Por ejemplo, cuando Ajá. yo llegué a la facultad, como en el primer semestre, nos preguntaban, ¿y
¿por qué eligieron medicina? Y la respuesta de todos era o para salvar vidas o para ayudar a los demás. Claro. Eran esas dos respuestas únicamente. Ajá. Pero como que va cambiando con el tiempo. Sí, No se sí, orienta más a lo es económico, complicado. va. ¿Cómo ven la evolución de la relación entre la teoría y la práctica a lo largo de los años? ¿Ha cambiado la forma en que se adquiere esta experiencia? Bueno, yo creo que sí ha habido una transformación porque hace tiempo pues era una educación más hacia lo que era la enseñanza, teniéndole al profesor como el eje central, las clases teóricas, y muy poco hacia lo que es la parte de aprendizaje práctico. Pero ahora veo que hay un poco más de apertura hacia lo que es la formación también en la parte práctica, y en ese sentido pues el apoyo a través de esta tecnología de los ¿cómo se llaman los muñequitos? Los fantomas. Eso pues les va también a los estudiantes ayudando para que vayan adquiriendo algunas habilidades de examen. Además, también pues en la caracterización ya del currículum de los pensum de estudios se le da un buen peso a lo que es la parte práctica, a nivel de lo que es ya la enseñanza teórica. Entonces eso creo que ha ido cambiando en la formación y en la gestión que el médico en el futuro va a seguir teniendo. Uh-huh. Bueno, yo como tengo como 15 minutos de ser médico, entonces mi formación fue hace unos años nomás, estoy recién terminándola, entonces yo siento que sí fue mucho de la mano como lo teórico con lo práctico, incluso desde primeros semestres como tratar de que asociemos mucho lo que estábamos leyendo en un libro con lo que íbamos a ver luego tal vez en la carrera, ejerciendo en el hospital. Y así, si bien en los primeros semestres sí fue muchísimo más teórico, porque obviamente no pueden exponernos a una práctica precoz, como de llego a la facultad y el siguiente día estoy en el hospital. Uh-huh. Exacto. Pero ya en semestres un poquito más superiores, como quinto, sexto, séptimo, ya el acercamiento con el hospital era como mucho más grande y nos gustaba bastante eso. Claro que como hay diferencias entre doctores y doctores, docentes y docentes, pero, por ejemplo, antes de que yo llegue al internado rotativo, cuando yo estaba en 10º semestre, yo ya tenía un acercamiento no solamente con el tema práctico, sino que algo que me ayudó mucho era como ver cómo debía relacionarme con el paciente. Porque si bien durante toda la carrera me daban como teoría de tienes que saber esto, digamos, no sé, en patología o en ginecología o en cosas así, ya estar muchísimo más envuelta en el hospital y tener muchas prácticas como de cerca, me ayudaban a saber cómo le debo hablar a un paciente, que en ninguna clase me daban eso. Entonces era como solamente practicar. O sea, es que una cosa es practicar, claro, como de, mira, le podrías decir esto y así, y otra muy distinta es estar ya frente al paciente. Yo me acuerdo que la primera vez no sabía ni cómo saludar. Y algo que ayuda mucho es la práctica, porque al final del día siempre estamos con un tutor o con alguien que está ahí como para vernos y guiarnos. Entonces a mí me sirvió bastante en realidad como todo el tema práctico. Sí, le hacía muy caso a Génesis cuando yo le di la relación médico-paciente. Es que no era lo mismo. Claro, de la teoría a la práctica dista mucho. Bueno, yo estaba como justo en la época de transición, ¿no? Porque al inicio veía que teníamos un campo grandísimo. Llegaba en segundo año y yo quiero ver más o menos cómo es, porque yo no tuve la oportunidad de tener familiares médicos. Entonces, me gustaba mucho la idea de poner una inyección, era algo mágico. Para mí un suero era una cosa, pero de otro mundo. Y peor suturar y hacer esas cosas, ¿no? Entonces iba al hospital con toda la emoción de buscar eso, y al inicio definitivamente que necesitaban manos. No había gente, eran claro, lugares que necesitaban mucho ayuda y nos abrían las puertas. Qué tan bueno, qué tan malo tiene sus sostenidos y bemoles, ¿no? Porque tal vez sin experiencia... claro, que no haya una práctica dirigida. Exacto. Más mal que bien, no sé cuánto daño podríamos crear en vez de ayudar en ese momento, sí. Pero bueno, en todo caso teníamos mucho más campo. Ahora veo que es bastante limitado, ¿no? En mi época éramos 2 universidades, éramos la Central y la Católica, y estaban haciendo la otra universidad, San Francisco, ajá. Pero ahora ya tenemos varias universidades más, y entonces
los espacios de práctica como que se van reduciendo, no es tan fácil ya conseguir un lugar y que la gente pueda desarrollarse y aunque consigamos el lugar, ahora ya también tenemos los externos, los internos del R1, el R2, el R3 de la especialidad A, de la B, de la C, de la D, entonces ahí es más complicado y como que nos aflojan un poco menos la práctica, que es lo que yo veo al final. Y veo también que limita un poco eso a los estudiantes, es mi percepción desde afuera, no sé qué tanto será así. Ahora, miremos, ya es una práctica más estructurada, porque como dices al comienzo, en mi época pues era más bien algo voluntario, el que quería ir a los servicios lo hacía, y si no, pues simplemente se quedaba con las clases teóricas. Pero ahora más bien lo que se trata es de que se realicen esas prácticas bajo ya una estructura previamente establecida y tutorial, que tampoco entren los alumnos sin saber qué es lo que tienen que hacer. Claro, como tú dices, también uno de los problemas que vemos ahora es los escenarios de práctica. Aquí en Quito tenemos ya 8 facultades de medicina y entonces la competencia por esos escenarios se va haciendo cada vez más fuerte y tenemos que estar pues buscando cómo estructurar adecuadamente todo lo que son estas prácticas al primer nivel, al segundo, al tercer nivel de atención. Entonces, en realidad que eso complica ahora un poco porque en mi época pues había solo la Universidad Central, entonces teníamos todos los hospitales para poder hacer la práctica. Claro, yo no estoy muy familiarizada con cómo era la práctica antes, pero sí, o sea, la verdad yo agradezco como en ese sentido en particular como a la facultad, porque nunca me sentí como desprovista de algún tipo de escenario donde yo pueda practicar. Siempre tuvimos, también fue como por voluntad propia, como que yo buscaba hospitales específicos o paralelos específicos donde pueda tener un poco más de acercamiento con el paciente o donde sé que voy a tener como mi docente me va a dar un poco más de oportunidad de practicar o cosas así. Pero, por ejemplo, una experiencia así que tuve, que fue cuando estaba en octavo semestre en ginecología, fue la primera vez que vi como esto de que éramos muchos, o sea, éramos muchos, estábamos como de nuestra universidad y de otras dos, y era como pelearte por recibir un parto, pelearte por entrar a la cirugía, pelearte por ver, y fue la primera vez que como que estuve relacionada con eso. Y de ahí como un poquito también en el internado, porque ya en el internado nosotros nos relacionamos incluso con chicos de otras ciudades. Entonces hay muchos, de verdad, hay mucha gente. Pero como dice el doc, igual como el tema de estructurar bien las prácticas y todo, a mí en particular me ha servido bastante, porque siento que he aprendido ciertas cosas puntuales como bajo presión, como en el internado o cuando yo quise hacer práctica sola, pero de ahí la mayor parte sí fue como una práctica guiada, como de si ya no sabía, ya solo regresaba a ver y era como, así se hace, o esto es lo que pasa, o cosas así. Interesante, lindo. Otra pregunta ahora. ¿Creen que los avances en tecnología han mejorado o han empobrecido esta relación? Bueno, yo creo que se ha perdido mucho la relación con el paciente, no solo por la tecnología, sino por el modelo de atención que le dan un número determinado de pacientes con muy poco tiempo para hacer la consulta y eso pues limita mucho esa relación que debe haber. Lleno los formularios, tengo que estar abriendo la computadora para llenar la historia, para hacer la papelería necesaria y me queda muy poco tiempo para poder charlar con el paciente. Yo creo que en ese sentido sí se ha perdido mucho. Antes era más distendida la relación, la consulta. Ahora como que el paciente y el médico mismo están un poco tensos porque el tiempo se va agotando y no es suficiente. Tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si bien como dice el doc, hay una cantidad como, no es sostenible el sistema que tenemos, porque hay muy pocos médicos para una cantidad de gente muy grande, y sí es como muy complicado que por ejemplo, yo salí de la facultad con el pensamiento de que tengo que preguntar, qué sé yo, mínimo 20 preguntas para más o menos entender solo el entorno del paciente. Y luego de eso, como ir preguntando sobre qué patología, su situación y todo. Entonces, ya una vez puesta en la realidad, que mi acercamiento más claro ha sido el internado,
es totalmente distinto. Es como ya tener una plantilla y dígame su nombre y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y tratar de hacerlo rápido. Y obviamente se va desgastando la relación médico-paciente porque no es como que yo quiera alejar al paciente de mí y no formar este vínculo que debemos tener de confianza y respeto para poder darle una atención adecuada. Pero si no atiendo de esta forma, no voy a atender a todos los que debo atender. Entonces, como siento que va muy de la mano como que unas por otras, como desgasto la relación con todos, pero para poder atenderles a todos. Y también el tema de la tecnología va mucho de la mano con que sí ha facilitado muchas cosas. Por ejemplo, los sistemas de los hospitales o cosas así de, no sé, doy 2 clics y ya le agendé un turno. O doy un clic y ya le ayudé sacando un examen o cosas así. Entonces, siento que es muy controversial porque tiene sus beneficios, pero igual como hay muchas cosas que deberían pulirse para que sean realmente funcionales. Ajá, sí. Yo justo nuevamente también recuerdo la transición, ¿no? La transición en la que al inicio yo atendía en hojita. Mis historias clínicas eran en papelito, la historia clínica, y unos fajos de nosotros de salud grandotes de la historia clínica, y había que llenar todo. Y sí era como que cansado, ¿no? Porque había que poner los nombres, la cédula en cada uno de ellos, y era, hasta eso tomaba su tiempo, pero teníamos más tiempo para atender a los pacientes. En cambio, después vino la tecnología y ya teníamos las historias clínicas digitales que luego se hicieron incluso con sistemas nacionales para poder abrir en donde quiera. Claro. Tenemos información en tiempo real. Teóricamente iba a ser más fácil, pero fue totalmente lo contrario, ¿no? Que ya había que llenar algunas cosas. Incluso ya nos daban los diagnósticos, recuerdo, ¿no? Que tenemos que subir las preventivas, necesitamos más de los CIE-10 de tal, para justificar que se están haciendo esas cosas, porque si no, no se veían, no se podía evidenciar, no había estadística de datos de prevención. Entonces de repente había que cambiar todo eso y en realidad ya había un momento en el que necesitábamos ir más allá, ver un poco qué es lo que pasaba con el paciente y al tiempo no nos daba definitivamente, no se puede, el paciente intentaba hablar algo, pero el tiempo que paso con la pantalla y hasta poder dirigirme a él con todo lo que tengo que hacer en el mínimo tiempo, me daba como para que apenas orientarme a lo que necesitaba por lo que viene, por su motivo de consulta, me limitaba en abrir un poco más la consulta para ver al paciente integralmente, vía psicosocial, pues como que no me daba mucho tiempo para Claro, eso. es que es imposible hacer eso en 15 minutos. Así es, no se alcanza, pero lamentablemente pues hay que ajustarse, como dices tú, Claro. a la realidad y todos los servicios ahora funcionan así, interconectados y con un tiempo determinado de paciencia. Así es el modelo, no podemos abstraernos de eso. Bueno, pero también tuvo sus ventajas del acceso al laboratorio, a medicamentos, Sí. se abrió un poco más. Sí. Siento que igual, o sea, es una herramienta que, o sea, son herramientas que nos dan como para facilitar el trabajo que estamos haciendo, pero como dije al inicio, como sigue sin resolver el problema real, que es que no tengo, o sea, no tengo tiempo suficiente para darle un trato integral al paciente. Y ya. Sí, en definitiva sí comparto la afirmación. Ok, ya que estamos hablando de este tema ahora en cuanto a telemedicina, ¿qué es lo que piensan? ¿Han visto el tema de la telemedicina? ¿Saben de qué Como se no, trata? pandemia, Ujú. la facultad abrió un consultorio para telemedicina y me gustó mucho. Yo participé ahí, me daban 4 horas al día para que atienda consulta y en realidad que fue una experiencia muy interesante porque claro, teníamos el confinamiento y atender a los pacientes a través de esa línea resultaba lo más rápido para solucionar estos problemas, básicamente del COVID en ese momento, Sí. pero puede utilizarse para cualquier otro tipo de consultas, de especialidades o de medicina general que pueden manejarse hacia la terapéutica domiciliaria. Entonces, me parece que es una muy buena herramienta. Sí, o sea, a mí igual, siento que es una herramienta súper importante que nos ha dado como que la actualidad y la tecnología, y como dice el doc, vimos el boom en la pandemia, pero siento que igual que todo tiene como que dos lados y considero que sí debe ser una herramienta muy importante, pero solamente en casos particulares. Por ejemplo, el tema de la pandemia, no podía salir, estoy confinada, tengo toques de queda, evidentemente si tengo una dolencia o tal vez alguna emergencia
y yo, no sé, no soy médico, no tengo conocimiento de medicina, sé que tengo la facilidad de llamar o conectarme por medio de una pantalla o cualquier programa y solventar dudas puntuales que tenga, pero en situaciones particulares. Pero de ahí a ejercer telemedicina como, no sé, algo de la cotidianidad, no me parece, porque primero dejamos como una brecha mucho más grande en la relación médico-paciente, porque en general, como todos los temas virtuales, hacen que todo se vuelva un poco impersonal. Y segundo, qué sé yo, me está diciendo que le duele, no sé, el abdomen, pero no sabe bien dónde localizar, o yo necesito hacerle una maniobra, pero evidentemente no le puedo decir, hágase usted y dígame qué siente. Entonces, siento que sí, es una barrera, o sea, es una herramienta que nos quita una barrera súper grande que es el tema de la distancia, pero no creo que deba ser algo de un uso continuo. Claro que, por ejemplo, qué sé yo, para, no sé, actualizar evidencia o como para, como digo, para temas muy puntuales es una herramienta súper importante, súper necesaria para todos, pero para hacerlo algo de nuestro diario vivir, la verdad yo creo que no. Ujú. También a mí me llama la atención el lenguaje no verbal del paciente, ¿no? Cuando hay Ujú. cosas que no puedo ver, que están como desesperados, están con el pie moviendo y no puedo ver eso yo a través de las pantallas. ¿Qué tanto estoy haciendo rapport? Una buena conexión con mi paciente, ¿no? Tal vez a veces no porque está viendo, está concentrado, porque tiene que poner sus ojos ahí, más no porque necesariamente está interesado o estoy llegando a Está él de la tomando manera que en me cuenta, está prestando claro. atención, ajá. Entonces sí, tiene sus ventajas y ¿Cómo desventajas no? en la Sí. manera de ver también. Ok, vamos con otra pregunta. La relación médico-paciente era más jerárquica hacia algunas épocas, mientras que conforme ha pasado el tiempo, la medicina moderna tiende a centrarse más en el paciente como individuo, en lugar de tratar solo la enfermedad. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta evolución y cómo manejan los desafíos que esto implica? Eh, a ver, por ejemplo, a mí únicamente en la facultad me hablaron mucho del tema, por ejemplo, del modelo paternalista, que quizá ustedes estuvieron como mucho más relacionados con eso, pero yo no he visto mucho en la práctica, como de yo soy el médico y yo elijo por ti. Yo estuve en cambio mucho más inmersa en como el estilo de yo soy tu médico y puedes confiar en mí y te voy a dar todas estas opciones y podemos conversar sobre todas estas opciones y elegir la que tú desees con toda la información que te estoy dando. Generamos como mayor confianza en el paciente y también, no sé, como hacer algún tipo de acercamiento que quizá como el modelo paternalista evidentemente como no nos lo permitía. Igual como el tema de las jerarquías, tener muy, muy marcado el hecho de que yo soy el médico y me vas a hacer caso e incluso como por miedo yo no voy siendo el paciente yo no voy a preguntar o si algo tuve una duda como muy importante no la voy a hacer porque tengo miedo. Exacto. Exacto, entonces yo sí estuve como, incluso por mi generación supongo, mucho más inmersa en el tema de es un trato horizontal, somos iguales y yo estoy aquí para ayudarte y para informarte. Entonces, ajá. Yo viví otra época, en cambio, viví la época en la cual conversaba con la persona de estadística y me decía, ¿sabe qué? Háganme un favor, explíqueles mejor a los pacientitos, hace un poquito más de tiempo, porque no le están entendiendo lo que usted dice. Y a veces pecamos en que a veces como que salimos médicos y vamos a lo técnico, del paciente hay que Claro. hablarle lo menos técnico posible. Y pasó, bueno, me di el tiempo, cogí la cajita, le dibujé al paciente, digo, aquí tenemos que tomar esta pastilla en tal y tal horario, es lo que vamos a hacer, perfecto, sí, ¿se entendió así? Ok, perfecto, le enviaba. Y luego me quedaba atrás de la puerta para ver. Le preguntaba a la señora estadística y le decía qué pasó, cómo le fue. ¿Le entendió al médico? Dice, no, no le entendí nada. Entonces yo me quedaba con esa duda, ¿no? Pero si no estaba difícil, yo creo que le expliqué de la mejor manera que yo pude, hice un esfuerzo entendiendo las diferencias, ¿no? En cuanto a educación, etcétera. Sin embargo, el paciente no, como que no estábamos en la misma frecuencia, era algo diferente. Entonces ahí valía mucho el apoyo de enfermería, la postconsulta. Llegaba donde la enfermera, yo la verdad no vi que tengo una manera diferente de expresarse, pero le entendían definitivamente un 100% más de lo que me entendían a mí. Entonces yo creo, tal vez ahí podría decir que tal vez era eso, ¿no? Tal vez el paciente como que no siente que esté en la misma frecuencia que nosotros. Tal vez ahí veo un poquito el tema de la jerarquía. Sí, evidentemente una relación jerárquica.
y el paciente no tenía la suficiente confianza como para hacer alguna otra consulta, alguna pregunta a su médico, simplemente pues salía de la consulta con la receta y uno de los fracasos en la medicación, en el cumplimiento de los tratamientos, ha sido ese, el que no le entendían al médico las indicaciones. Y por temor, como dices, a veces por miedo al médico no le volvían a preguntar cómo hacer para entender de mejor manera la prescripción. Y también creo que aquí tiene mucho que ver el lenguaje semiológico que usamos, que siempre nos dicen, pues, utilizan términos médicos y no les entendemos nada. Y es porque, lamentablemente, pues, nosotros seguimos utilizando ese lenguaje porque es la cotidianidad, cómo llenar una historia clínica y seguimos utilizando esos términos. Y entonces ya se nos ha hecho común el seguir conversando de esa manera y claro, el paciente se queda en una situación que no logra comprender y le sigue teniendo al médico bajo esa forma, esa visión de ser un hombre que está por encima claro, del resto de los mortales. Uh-huh. Y entonces, pues como que no se facilita mucho esa relación. Yo creo que ahora incluso con la forma hasta de vestir que tienen los médicos, hace que los pacientes como que se distiendan un poco. Ya no tanto esa formalidad que teníamos antes. Bueno, yo soy de la época pasada en que todavía uso la corbata, pero ahora los médicos ya muy poco lo hacen, y entonces eso lo que genera es de que el médico, del paciente también, le mire al médico con un poco más de confianza y que pueda establecer esa relación ya no tan vertical, sino como dices, más bien un poco más horizontal. Claro, viéndolos como iguales, porque como justo lo que usted dice, Doc, por ejemplo, en una de sus clases, muchas de las cosas que veíamos era como, ¿cuál es el problema de este tipo de modelos, por ejemplo, el paternalista? Y es exactamente lo que dijo el Doc, la mala adherencia al tratamiento. No entiendo lo que estoy tomando, no sé por qué estoy tomando, no sé cuánto debo tomar o a qué hora debo tomar. Y la otra era como el tema de, como no me siento cómodo, no tenemos una buena relación médico-paciente, solo voy a dejar de ir y ya. Uh-huh. Y ahí tenemos como resultado temas muy complejos como la deserción de ir al médico y malos controles de diabetes, malos controles de tensión arterial que terminan en, qué sé yo, amputaciones, temas de cetoacidosis, ACVs. Entonces sí, creo que es súper importante como hacer que la persona se sienta cómoda en el lugar al que está yendo a pedir ayuda. Pero no me queda claro, me parece que con el tiempo eso ha ido mejorando, ¿no? Que sí, la relación antes era como claro. más vertical, ahora tenemos un poquito más horizontal y llegamos un poco perfecto, que esa era la conclusión la que necesitaba escuchar. Ahora otra pregunta, en un mundo cada vez más tecnológico, ¿cómo equilibran la humanidad y la ética médica en un sistema que se automatiza rápidamente? Ética médica. Bueno, yo le veo cada vez más complicado esto porque lamentablemente el mundo tecnológico pues le está llevando al profesional para que se convierta simplemente en un aplicador de estas modalidades, de estas tecnologías, y el mismo paciente solicita cierto tipo de intervenciones con el uso de tecnología avanzada. Ya esa receta, ese estudio, ese diagnóstico que le da el médico, pues no les convence si es que no va acompañado de resultados de laboratorio, de gabinete, y entonces eso conlleva a que empiece a comercializarse, incluso ya a ver hasta actos de corrupción, que no está bien. Y lamentablemente yo veo que se va perdiendo mucho esa ética, ese compromiso del médico por velar por la salud del paciente, no solo por la salud financiera de los servicios. Estoy mirando una serie de televisión en donde lamentablemente se da esta situación. El servicio se lo toma como una empresa, como un negocio, y entonces a los médicos les van obligando a que participen de esa visión financiera. Mientras más
ingreso económico tenga el servicio, pues el médico va a ser también recompensado con un nivel de remuneración. Y entonces los médicos empiezan a hacer, pues, por cualquier cosa, ingresos o intervenciones que no son necesarias, pero que le generan al servicio de salud un ingreso económico. Y eso, pues, lamentablemente no es una condición, una forma como debería ejercerse la medicina. Sí, justo como de la mano de lo que dice el doc, también creo que viene como el tema de que muchas veces el paciente ya llega con exigencias particulares o Sí. también viene como con información que quizá en otro momento no iba a tener. Y es como, hay un montón de memes, no sé si han visto, pero es como googleo. Si yo googleo ahorita como me está doliendo la cabeza y estoy viendo borroso, puede que yo, no sé, tenga niveles bajos de glucosa, pero lo que me podría decir Google es como, tienes cáncer, genio, o cosas así. Entonces sí es como complicado, porque llegan con más información, llegan con más herramientas, que está súper bien, porque todos tenemos derecho a democratizar la información. El problema es cuando hacemos mal uso de la información y llega una señora, qué sé yo, con una masita en la mama derecha, que no era maligna, no era absolutamente nada, quizá era un nódulo chiquitito o algo de la piel incluso, y viene y dice como, mire doctor, yo leí de esto, lo que quiero es que me extirpen o cosas de ese tipo. Entonces sí llega a ser un poquito complicado y creo que además de eso, como para no caer en lo que decíamos antes, como en el paternalismo, explicarle como de forma muy detallada que claro que tiene acceso a la información, pero que por algo nosotros tenemos una formación bastante larga como para explicarle que no, que lo que tiene no es algo malo ni ella tiene que, no sé, recurrir a tratamientos extremos. Entonces sí siento que es complicado. Y lo que dice el doc también como de quizá por la clínica, que por ciertas cosas todos los médicos latinoamericanos somos muy buenos en temas clínicos. Yo sé que lo que tiene, qué sé yo, es una apendicitis, pero me piden que le haga ecografía y además de eso un millón de exámenes que tal vez no necesito, tal vez de 10 que me piden yo necesitaba uno o cosas así, entonces sí llega a ser un poco complejo porque al final del día siento que también está el tema de protegerse a uno mismo y es como, yo sé lo que tiene y sé que con uno de estos exámenes yo voy a confirmar lo que tiene, pero en el remoto caso de que no ocurra, y también creo que entra el tema de lo legal, yo tengo que hacerle todos estos exámenes para poder protegerme en caso de que algo así no pase. Claro, es el fondo. Bueno, ahí yo también otra vez viví la transición, ¿no? En la primera que hacíamos la historia de papel y teníamos que hablar con los pacientes como que el diagnóstico era como que, wow, qué bien, o sea, no sé cómo lo logró, pero sí, eso que usted dice es lo que tengo, sí, sí, gracias. El medicamento que usted me dio, perfecto, excelente, súper bien, en un inicio, pero ya avanzaban los años, estoy hablando del año 2007 más o menos que empecé a ejercer, veía eso, pero ya para el año 2020 más o menos, ya los pacientes ya llegaban con sus diagnósticos. Yo estaba aquí. Tengo esto, deme esto. Claro, ya sabía el tratamiento, sabía el diagnóstico, podía como para ver, y a veces sí tenían unos diferenciales interesantes, la verdad. Sí, me ponían a pensar, había cosas que no les había tomado en cuenta. Entonces hubo esa transición, pero definitivamente que hay ese mal uso de la información en muchas ocasiones, ¿no? Ok, otra pregunta. La siguiente pregunta. ¿Creen que se ha dado más importancia al cuidado de la salud mental de los médicos a lo largo de las décadas? La época en la que yo estuve de estudiante, de interno, pues a la salud mental no se la consideraba en absoluto. Simplemente había que cumplir con las actividades que le enseñaban o que le asignaban, sin importar si estaba cansado, si estaba triste, estaba ansioso, simplemente había que cumplirlo. Así que ahora pues con estos episodios que empiezan a evidenciarse, ha llamado la atención qué es lo que pasa con los estudiantes, qué es lo que pasa con los profesionales. Porque si no, como decía Génesis, pues a veces hasta por temor a que le molesten o le cambien de servicio o le cierren las puertas, uno se callaba y no contaba qué es lo que le estaba sucediendo. Este tema también del bullying
en la época en la que yo estaba era evidente. Yo creo que era más fuerte que ahora incluso, Sí, porque por cualquier situación pues le ponían el ojo, o le ponían algún apodo, o simplemente le fastidiaban, le molestaban. Mire, por darles un ejemplo, se pensaba de que cuando uno era hijo de un profesor, tenía ya hecha su carrera y no necesitaba estudiar. Y entonces como que se les dejaba de lado a los hijos de profesores porque les consideraban un grupo muy beneficiado de esa situación y entonces hasta Ujú. como que se los dejaba a un lado, se los claro, desplazaba y eso le afectaba a uno también porque no podía tener una relación con el resto de compañeros porque lo veían mal. O sea, ¿para qué vienes? Tú no necesitas nada, no necesitas ni estudiar y entonces no te integres en estos grupos porque ya tienes asegurado el año. Y no era así, pues a veces hasta los padres eran más exigentes con los hijos para que se demuestre que claro. había que estudiar y que no es que nos regalaban las notas, pero en esencia este problema de la salud mental, antes yo creo que nadie lo tomaba en cuenta. Ahora se ve un poco más de interés, pero fíjense, estamos hablando de 40 años de diferencia y ha tenido que transcurrir tanto tiempo para que recién hoy empecemos a preocuparnos en este aspecto. Y sigue siendo una Sigue problemática, siendo un ¿no? problema, Que no se ha así es. resuelto, es uno de los pendientes de la generación que les dejamos. Yo veo ahora con mucha preocupación en los médicos jóvenes, en los internos rotativos, muchos problemas de salud mental. Ujú. Hay mucha ansiedad, depresión, casos de intentos autolíticos. Hemos tenido aquí estudiantes que han pasado hospitalizados algunos meses por esa situación. ¿Y debido a qué? A que sienten que el trabajo es muy excesivo o sienten a lo mejor que su competencia no es la suficiente para atender determinadas situaciones y se vuelven ansiosos. Y entonces entramos en una vorágine de afectación que puede llevar incluso en algunos casos al suicidio. Y ya se han dado casos de médicos que se han lanzado de las Claro. terrazas de los hospitales porque se ven en una condición que puede ser pues personal o puede ser institucional. Entonces yo veo que no hay mucho cuidado en la salud mental. Ya cuando nosotros estamos, como en mi caso, ya un poco más experimentados y con menos demanda económica, entonces no trabajamos tanto. Pero los médicos jóvenes, los que están entrando en su proceso de especialización, necesitan un ingreso económico para sustentar a su hogar y entonces buscan en dónde obtener recursos y trabaja por aquí, por acá, y eso les quita espacio para que se distiendan, para que se relajen y van entrando pues en una condición nada favorable. Entonces yo definitivamente creo que nos estamos olvidando de cuidar la salud de los médicos. Varios temas de ahí antes de ti, Génesis, justo igual la transición. En un inicio el médico era como, de inicio hablábamos en el tema de salud mental, primero con la población, como que la salud mental en el inicio de la práctica era como algo secundario, o sea, Claro. había que preocuparse de los diagnósticos, no del tema de salud mental. Para los pacientes, eso sí, yo noto un cambio, pero total, ¿no? Dirección totalmente contraria. Nos preocupamos de mucho desde, y también en las cátedras abordamos mucho el tema de la salud mental, no solamente lo biológico, nos orientamos hacia allá, pero ¿qué tanto pasa eso en relación al médico? Parece que nos hemos olvidado un poco de nuestra propia gente, porque ¿qué Sí. tanto nos cuidamos? ¿Qué tanto la institución vela por nosotros en cualquiera que estemos? ¿Qué tanto aquí verificamos que no solo veamos hacia afuera al paciente, ¿no? Sino también hacia nosotros? ¿Cómo está funcionando eso? Porque definitivamente que hay algún problema, ¿no? Por la evidencia de lo que tenemos, estuve procesando los datos del 2023 en Ecuador, ya tenemos entre las primeras causas de mortalidad homicidios, bastante. Entonces, ¿qué Mucha tantos de violencia. esos sería muy interesante ver cómo está eso relacionado con el tema de la salud? ¿Qué tantos de nosotros estamos ahí justamente por un déficit de cuidado?
Yo siento que, no sé bien cómo era antes, pero sí siento que lo que dice el doc es cierto, porque tal vez está como que concientizando o socializando el tema de salud mental. De, por ejemplo, yo en el hospital tuve varios pacientes como que aún pensaban que la depresión o la ansiedad eran mitos. O sea, era como, no estás enfermo, solo estás triste o cosas así. Entonces creo que sí ha habido un avance súper grande en el tema de la concientización y la socialización de cierta información, como de la depresión es un problema real, la ansiedad es algo real que debe ser tratado, pero de ahí a que haya más cuidado sobre el personal de salud, yo igual, como que coincido con el doctor, yo siento que no. Durante mi año en el internado, yo tuve muchísimos compañeros que tomaban medicación psiquiátrica, tuve muchos compañeros que estuvieron incluso hospitalizados por temas de salud mental. Yo tuve una patología de salud mental casi a la mitad de mi internado, tuve un episodio depresivo bastante complicado y es, no sé, siento que no se lo trabaja o se lo maneja de la forma adecuada porque, como dice el doc, o sea, tenemos, tal vez no sabría decir como si es por el tema de la carga laboral o también como pensar a futuro o, por ejemplo, algo que a mí me afectaba bastante era como que el tema de tengo guardia cada tantos días y luego pensar en qué voy a hacer cuando se termine el internado y pensar que tengo que estudiar para el complexivo y luego ver a muchos de mis doctores que ya eran residentes, R1, R2, tratando de ver cómo van a salir, cómo van a sacar el mes, porque están pagando el posgrado y aparte no reciben como ningún tipo de rédito económico y muchos que tenían la bendición de que sus papás les ayudaban económicamente con el posgrado y con el tema de mantenerles, pero muchos que tenían familias que mantener y vivían como de lo que les salga, como si les salía después de una guardia de 24 o 30 horas, ir a asistir a una operación, no tenían ni siquiera como el tema, el pensamiento de, ¿será que voy? Sino era como, tengo que ir, porque si no es de eso, ¿de qué vivo? ¿De qué sostengo a la familia? ¿De qué me sostengo yo? Entonces creo que esa problemática es muy, es muy complicada, es muy complicada porque va de la mano con temas sociales y va de la mano también con lo laboral. Entonces no hay ningún lugar como, no sé, como, no hay ningún lugar que no nos esté afectando como de forma continua. Porque si no estoy pensando en lo uno, estoy pensando en lo otro. Y si no es en esto, es en lo otro. Entonces como temas de que no estoy descansando bien y sé que tal vez de aquí en 3 o 4 años no vaya a descansar bien porque necesito trabajar, porque necesito comer, porque necesito estudiar. Entonces siento que sí se ha dejado muy de lado ese tema y creo que no hay un buen manejo de ciertas crisis. Por ejemplo, lo que se hacía en el lugar donde yo estaba era como tratar de darnos cierto, no sé, tiempo libre, como, bueno, estás malito ahorita, no vas a hacer guardias, o te vamos a cambiar de lugar, o cosas así. Pero al final del día no, como que no tratamos del problema de fondo, que es como algo en realidad me está pasando y necesito o ayuda psicológica o ya un tratamiento psiquiátrico. Y además de eso, siento que el estigma todavía es muy grande, es muy grande, como de, no quiero que sepan que estoy yendo al psiquiatra porque van a pensar que estoy loco, no quiero que sepan que estoy yendo al psicólogo, o no quiero que sepan que tengo esto porque me van a hacer de menos, porque me van a quitar oportunidades y cosas así. Entonces, sigue siendo un problema muy complejo y que sigue sin una solución concreta. Claro, yo también veía, me llamaba la atención lo que exponían porque cuando empezaba mi carrera profesional, el médico, médico, era médico, no importa, médico general era algo, pero supremo, ¿no? Porque no había muchos médicos. Pero ya con el tiempo, como el mercado se llenó tanto de médicos, ya es médico. Ahora vemos el subespecialista, el especialista, subespecialista, PhD con un postdoc y alguna otra cosa más, ahí sí ya más o menos. Entonces hubo esa transición que al inicio ser médico era valorado, después
necesitábamos llenarnos de títulos para medio entrar en el mercado y me imagino que eso va a ser complicado para la Claro. siguiente generación. Por ejemplo, algo que a mí me han dicho incluso es como de, bueno, ya somos médicos y es como ser bachiller. Casi. Y me han dicho eso y es como, y se siente súper triste y sí es un poco trágico, pero en realidad sí. O sea, porque con mi título no es como que yo salga y tenga un campo laboral enorme y oportunidades donde yo pueda tener un trabajo digno. Entonces sí llega a ser como de, ya, qué bien, yay, eres médico. Y se acabó. O sea, no es como esto de sí, porque soy médico y voy a poder trabajar. Realmente yo no tengo un solo compañero que piense como de ya, y de aquí voy a vivir el resto de mi vida como médico general y esté feliz con eso. Sino es como que tengo que seguir trabajando y estudiando y ahorrando porque tengo que hacer el posgrado y luego de eso ojalá pueda tener un posgrado que no sea autofinanciado, sino que aparte de eso me paguen y poder con eso seguir ahorrando para luego la subespecialidad. Y eso también como lastima bastante el tema de salud mental, porque nunca vivimos en el presente. Nunca estamos como aquí, ahorita, sino es como yo en mi caso, cuando tuve este problema, yo pensaba ya 5 10 años incluso. Y si bien está bien como proyectarse y tratar de formar como un plan de vida, no está bien estar así de estresado, ansioso por temas que no sé si van a pasar, no sé si van a ocurrir y realmente están demasiado lejos como para que puedan presentar un problema real para mí. Eso. Y finalmente, la última pregunta. Si pudieran dar un consejo a los futuros médicos que nos están observando, basados en su experiencia y visión del pasado, ¿qué les dirían? Empecemos ahora desde acá, Génesis. ¿Qué les dirían? Yo creo que tengo algo muy puntual que decirles, que traten de ver sus vidas más allá de la medicina. Que la medicina no es todo, que la carrera, no dejen que la carrera les consuma. A mí me dijeron esto 1 millón de veces y así como yo lo digo, tal vez haya gente que me va a escuchar y otras personas que no, y es totalmente entendible porque yo muchas veces no escuché el mismo, exactamente el mismo consejo. Pero no dejar que nos consuma totalmente, porque no somos una cosa, no somos, soy médico y ahí se acaba, no. Soy mujer, soy activista, no sé, tengo un montón de talentos, muchas cosas, no cerrarme solamente el tema de mi carrera, es quien soy. Y tratar de, si bien, obviamente, si tienen un examen súper, súper, súper como importante el siguiente día y tienen una fiesta un día antes, está bien, como quédense en sus casas, estudien, encuentren paz, no se repasen, pero que esto no se vuelva su vida, no ir a reuniones familiares porque me siento obligada a tener que estudiar más que el resto, o ni siquiera más que el resto, como que siento que nunca va a ser suficiente el estudio que tengo o lo que hago. Entonces sí tratar de centrarnos un poco en ver nuestra vida un poco más allá y dejar de limitarnos tanto por la carrera, porque a partir de eso luego también le cogemos cierto fastidio. Y es como de, ya no quiero saber nada y ya mientras menos tiempo esté en el hospital o mientras menos tiempo esté en la facultad, mejor para mí, y estoy harta y estoy harto y cosas así. Entonces, como para evitar este tipo de extremos, tratar de mantener todo en equilibrio, que a veces es imposible, pero mientras siga en nuestras manos, pues tratar de hacerlo. Voy de ahí antes que usted, que me parece que la experiencia nos da un poquito más fuerza para eso. Mi consejo para todos es que al momento mucha gente está desesperada por las plazas de trabajo. Dicen, o sea, ¿y qué va a pasar? Ahí vi un chat con varios miles de médicos recién graduados desempleados. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con todo esto? No hay oportunidades, pues las oportunidades no les van a llegar a golpear la puerta, ¿no? Tenemos que ir a buscarlas. Y hay un montón. Quedamos claros que necesitamos un montón de cosas para la sociedad, que tenemos un déficit gigantesco de médicos, de especialistas, subespecialistas, médicos generales también. Hay que buscar el lugar, tenemos que buscar, tenemos que ser creativos. Entonces, eso que no se desesperen, hay muchas cosas, pero sí tenemos que ponernos pilas y empezar a buscar por dónde, qué es lo que se puede hacer, cómo podemos mover eso. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. En realidad, pues, cuando se gradúen, van a pensar que solo su vida va a ser el hospital. Y eso no debe ser así. La vida está afuera, más bien. El hospital es un espacio muy reducido
tanto para el ejercicio de la profesión como para la vivencia misma. Y entonces creo que es mejor que estén haciendo una perspectiva del mundo en donde están, y el trabajo pues es una parte de eso. Entonces, como bien decía Génesis, no se olviden de que son seres humanos. Una parte será un médico, pero el resto pues tiene que seguir cumpliendo con sus funciones. Para eso está el nacer, el crecer, el reproducirse, el pensar, el desarrollarse. Y ahí está el ejercicio vital, pues de lo contrario, lo que vamos a conseguir es de que sean médicos que al no conseguir un trabajo, más bien entren en un estado de depresión, de ansiedad, y pueden incluso verse tentados a caer en estos problemas de consumo o de participar de organizaciones o de grupos que no son los adecuados. Es decir, el médico en formación y el médico en ejercicio pues tiene que seguir pensando de que es parte de un todo y que realmente pues no vale la pena consumirse por tener un espacito pequeño, que transcurridos los años pues no va a quedar ninguna huella. Lo importante es más bien que en el alrededor, en el contexto, pues tenga otras posibilidades de desarrollarse. El médico perdió su prestigio ya cuando dejó de trabajar, pero afuera están otro tipo de actividades que las puede ir cumpliendo. Y creo que en ese sentido también la universidad podría ayudar con el desarrollo de otras áreas, que no sea solamente el ejercicio de la medicina, sino también, como decías tú, pues a ver que hay talentos ocultos para la música, para la pintura, para la poesía, en fin, donde pueden desarrollarse también como personas. Agradezco mucho la participación el día de hoy, Génesis, de los mejores estudiantes de su promoción. Felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. Y un activista también, como lo ha mencionado, el doctor Astudillo, un referente de los médicos que está a cargo del internado al momento y está en representación de la universidad en algunas comisiones. Agradezco mucho que esté aquí. Y Edison Jaramillo, soy yo de parte de la comisión de actualización. Muchísimas gracias por el día de hoy y les envío un feliz día a nuestros médicos. Espero que le hayan pasado excelente y que se sigan desarrollando de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien.